Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Estamos acá, tengo el agrado de poder presentarles un productor artístico musical de la puta madre. Así arrancamos rompiendo un poco las reglas. Alejandro Taranto, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo te va, Pablo? Bien. De Bueno, puta muchas madre, la verdad gracias. que hermoso poder tenerte acá y poder charlar un poco. Esperamos que salga una charla amena, tranquila. Sí, cómo no, para mí un placer también poder estar acá en Pique Studios y bueno, y arrancar, tener el honor de estar en tu segundo programa al aire. Segundo programa para mí, esto es una locura. Y bueno, vamos a hacer un poco una intro para la gente que no te conoce. Ok, Productor musical, artístico, más de 100 discos producidos en tu carrera. Trabajaste con decenas de bandas. sí señor. Esto es una gran historia de estar haciendo música, de estar... bueno, también sos compositor, sos bajista, pero prácticamente estuviste ayudando a bandas durante muchísimos años a preparar sus discos. Calculo que también dando una mano en todo lo que es justamente, ¿no?, la producción de los discos, ¿no? Sí, no solamente la producción de los discos, sino que durante muchos años yo también me dediqué por más de 20 años al development de artistas, al desarrollo de artistas, al posicionamiento de artistas de rock nuevos, ignotos en ese momento. Y bueno, hemos hecho, colaboré con mi trabajo como representante, productor y manager en el desarrollo de grandes artistas, afortunadamente, con los cuales con todos tuve muchas satisfacciones y grandes conciertos y también galardones a nivel de venta discográfica con esos artistas de factoría local, ¿no? Por así decirlo, de argentinos. Exactamente. Trabajaste en las discográficas más grandes como EMI, Warner, Sony, BMG, o sea, trabajaste en todas las discográficas grandes que fueron reconocidas en casi todas. Estuviste en muy buenas posiciones ahí y trabajando con artistas de gran nivel como Fabulosos Cadillacs, Infierno 18, Masacre, Animal, tipo bandas de renombre muy grandes acá de Argentina y obviamente también a nivel latinoamericano. A nivel latinoamericano, totalmente. Sí, en realidad yo tuve la oportunidad de poder trabajar como productor o realizador, no freelance, pero como realizador, sí freelance de alguna manera, o de manera independiente, como realizador para las compañías multinacionales que tenían firmados discográficamente a los artistas que yo representaba. Bien. Entonces en esa época que se vendían muchos discos, siempre generamos muy buenas conjunciones, lo que hoy se llama joint venture, por así decirlo, buenas asociaciones estratégicas con las compañías, y sí tuve la fortuna de trabajar con todas las compañías multinacionales, de ser parte de una compañía multinacional oportunamente, que fue Warner Music, en donde, bueno, ahí aprendí a hablar el idioma corporativo, y a poder tener la posibilidad de publicar en Argentina los discos que a mí más me gustaban de todo lo que era rock anglo, por ejemplo, ¿no? De las novedades que salían, ¿viste? Y recibía con antelación, por rutina de compañía, lo que iban a ser, lo que se llamaba new releases, los nuevos lanzamientos. Claro. Entonces yo con un mes de antelación o más ya había escuchado, no sé, el disco de Green Day, el de Motley Crue, el de los Chili Peppers, los discos de Pantera, no sé, Down, de la banda de Phil Anselmo también, Deftones, Kid Rock. Calculo que tus amigos querían ir a escuchar, ¿no? Los discos, como decías, tengo algo. Sí, pero los NDA, en realidad mis amigos más íntimos escuchaban toda la música que inevitablemente tenían que escuchar cuando subían a mi camioneta. Claro. O en algunas reuniones, pero yo toda esa música la compartía, por lo general todos esos adelantos, sí lo compartía obviamente con gente de la media, de los programas especializados de radio en metal o rock,
que era parte del lanzamiento y del marketing de los artistas, de los discos que había que hacer. Pero lo compartía más con los músicos que trabajaban conmigo y con músicos amigos, de decirle, mira, recibí del sello Interscope este cassette, y este artista se llama Marilyn Manson, escuchalo, viste el primer disco, me acuerdo habérselo dado al cantante de una reconocidísima banda argentina, y así todo, ¿no es cierto? O sea, antes de que el artista ya fuera de una estrella internacional como Marilyn, vos, me imagino que por la carrera que tenías te dabas cuenta, ¿no? Este tipo tiene algo distinto. Sí, no, porque yo en ese momento tampoco tenía, digamos, ahora, después de los 50 años, sí tengo una carrera de de 3 décadas y más trabajando profesionalmente. Claro. Pero en ese momento yo era más joven y no me daba cuenta de las cosas que íbamos haciendo, ¿entendés? Fue siempre tanta pasión la que sentí por la música y por el rock. Que era ese un poco la motivación y todo. Sí, la motivación constante, pero era... para mí en un punto ya había llegado a ser una rutina. No sé, sale el disco de Neurotic Outsiders, la banda conformada por 2 ex Guns N' Roses, un Sex Pistol y un Duran Duran, ¿no? Y tenés que sacar ese disco, ya venía de Mandatory. Claro. Ya venía que había que sacarlo. Es trabajo esto. Sí, y bueno, había que organizar phoners, entrevistas telefónicas, con los artistas, así que yo llamar a Matt Sorum a la casa, recuerdo así esos flashes, viste, de decir, mira, llamé a Matt Sorum a la casa. Claro, qué cosas random, ¿no? Qué cosas que te quedan ahí como... Pero son cosas que te acostumbras y te animan, o por lo menos a mí me animaron a llevar cosas a cabo que parecían, es como escribió Gustavo Cerati, cosas imposibles. Cosas imposibles. Pero bueno, el límite, el techo te lo pones vos. Claro. En todo, ¿entendés? Sí, uno puede... Bueno, eso para ver un poquitito, hicimos un paneo general. Después terminaste haciendo tu propia empresa discográfica. Claro, en determinado momento de mi carrera, yo abrí una productora propia en finales del 89, post Cadillac, digamos, comienzo de los 90, que se llamó América Rock Producciones Internacionales, que fue una agencia de representación y de producción de artistas de rock por la que pasaron, qué sé yo, desde Violadores, Huff, Los Guarros, Babasónicos, me estoy olvidando de muchos, de todas maneras, ahora. Sí, me imagino, tenés que enumerar la cantidad de bandas con las que trabajaste. Sí, Masacre, Animal, sí, son demasiados. Alianza, la banda de Barilari Bistolfi, no sé, MC Ninja, para los que se acuerdan de esa época del house, que era el rap. Fueron muchas cosas. Y eso me obligó a mí en determinado momento, cuando había artistas que a las compañías multinacionales los veían muy verdes en cuanto a convocatoria de público. Ajá. Si no convocaban público, no vendían discos. Claro, y si no vendían discos, no podían firmar. Entonces, ¿para qué iban a invertir? Esperaban que uno ya los desarrollara y los dejara a punto de caramelo, por así decirlo, para después firmar, posicionados para así firmarlos. Claro. Y había artistas con los cuales yo no podía esperar directamente. Y que dije, no, que fue lo que me lleva a abrir el sello discográfico, Tommy Gun Records, que ya tiene más de un cuarto de siglo y que viene sobreviviendo a todos los avatares socioeconómicos de Argentina y de la región. Y ¿viste? Tecnológico, ¿no? También. De cómo... Y tecnológico también, obviamente. El paradigma de Internet cambió lo que es la distribución de música mediante plataformas, ¿no? Definitivamente. Pero había artistas en ese momento, que yo, como el caso de Masacre o Animal, que las compañías en ese momento lo veían como algo demasiado nuevo, y todo lo nuevo siempre asusta a lo desconocido, ¿viste? Claro. También. Y me pasó lo mismo con Infierno 18, oportunamente, hasta que, bueno, con Tommy Gun dije, bueno, ok, voy a producir y a editar las cosas
que yo produzco directamente con el tiempo. Bien, con otra, digamos, con otra visión no tan empresarial a nivel que si vende lo firmo y No, que si no vende no lo firmo. Yo modestamente digo que me dediqué mucho más a lo artístico en mi carrera que a lo financiero. Bien. Digamos, si hubiera, yo no elegí ser un vendedor de tickets. Digamos, podés trabajar de eso y ser un tipo muy exitoso vendiendo muchos tickets en los espectáculos que armás. Yo ya los armé oportunamente y en la actualidad no me interesa. Con el tiempo me di cuenta que lo artístico en realidad es lo que más... Lo que más te importa, calculo, es lo que más me importa. Y es tu filosofía de vida. Sí, porque si el producto no está bueno, no tiene legitimidad, no se va a ganar el espacio real que se tiene que ganar. Claro, puede tener un pico de popularidad y después de caer, por supuesto. Claro, como una estrella fugaz. Claro, como ha pasado. Como pasa constantemente, y sobre todo en la actualidad, digamos, y sucedió mucho, digamos, también en la década del 70, ¿no? Ajá. Los tipos de un solo hit, pero que quedó eternizado para toda la vida. Y lo importante es que como la música y los fonogramas, en este caso las grabaciones, es cultura, 100%, lo importante es dejarlo eternizado eso. Una grabación queda eternizada y lo bueno es dejarla eternizada en el feeling de la gente. Claro, asociada a la cultura, que la gente la asocia a un sentimiento, a una situación. Definitivamente. Digamos, sobre todo lo que es rock es mucho más testimonial y cuenta el desarrollo de diferentes eras dentro de la humanidad, ¿no? Digamos, ya el rock y todos sus subgéneros gozan de más de medio siglo. Sí. Fue variando, cambiando sus tonos, sus formas. Bien, ahora vimos un poquito de todo, hablamos un poquito de todo, vamos a empezar a profundizar en las diferentes etapas. ¿Cómo comenzaste en el mundo de la música? Tipo, no ya siendo un profesional, porque calculo que llevó un tiempo. ¿Cómo empezaste? O sea, ¿empezaste a tocar el bajo? Tipo, ¿cuáles fueron tus comienzos así? Yo nací en una casa, la casa de mis abuelos paternos, una casa gigante en Parque Patricios. Y era una casa donde se escuchaba música clásica todo el tiempo, ¿viste? En un wincofón. Que tener un tocadiscos de esos wincofón que eran monoaurales, con un solo canal, pero se escuchaba todo el tiempo ópera y música clásica. Había piano, entonces de vez en cuando mi abuela o mi tío tocaban el piano y en las reuniones familiares, ¿viste? Se tocaba alguna canción. Y también venían paisanos albaneses con sus acordeones a piano, ¿viste? Bandoneones, y cantaban música balcánica. Mirá. Pero por el otro lado también tuve la fortuna de tener mi familia materna, inmigrantes italianos, y una tía mía, casada con uno de los hermanos de mi viejo, escuchaba todo el tiempo Radio Colonia, que era una radio de AM, una emisora de radio AM, de música muy popular, dirigida hacia el pópulo, ¿se entiende? Claro, sí. Y yo escuchaba todo el tiempo los guaguancó, el Cuarteto Imperial, o los hits de la música beat de ese momento, argentina, ¿no? Claro, tenía las dos cosas, tenías la música popular y por el otro lado tenías la música más clásica, más de culto, por así decirlo. Sí, exacto, pero que para mí era una música natural esa, porque qué digo, no me criaron con música infantil. La primera música que escuché fue música clásica. Claro. Mucha música clásica, desde Mendelssohn hasta, no sé, hasta Beethoven, ¿se entiende? Claro, sí. Y mucha ópera, ¿viste? También. Bueno, pero también esa otra cosa, y como a los 6 años vi un programa de televisión, un programa ómnibus que daban los sábados a la tarde, que pasaban muchos artistas, ¿viste? Que se llamaba Sábados Circulares de Mancera. Y vi en el cierre venían anunciando todo el programa manija a Sandro, ¿viste? Sandro de Fuego, Sandro. Y cuando lo vi salir a Sandro, hasta el día de hoy me acuerdo perfectamente lo que me pasó, ¿viste? Lo vi al tipo así con campera de cuero, charolada, cantando rock and roll, ¿viste? Y dije, ¿qué es esto? Ahí descubrí el rock and roll. Mirá. Y dije, bueno, lo que yo tenía en la cabeza es que siempre tenía que haber algo en el medio de estas dos cosas. En el medio de estas dos cosas.
Y bueno, y casi inminentemente, al poco tiempo, en un cumpleaños de 15 de la hija de unos vecinos en un salón, escuché Creedence. Mirá. Y aluciné. Yo no llegaba a tener ni 10 años, ¿viste? Y fui y le pregunté al tipo que pasaba música, ¿no? Le digo, ¿Qué es esto, ¿cómo señor? se llama esto? ¿Cómo lo consigo esto? ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Viste? Claro. Bueno, y bueno, así fue la relación con la música, de comprarme muchos discos desde chico, guitita que me daban, me iba y me compraba un simple de tal, hasta que después, bueno, ya a los 13 años empiezo a pegarme definitivamente al rock de la forma más acérrima y visceral, comprándome discos. Yo en ese momento de mi vida me quedo huérfano de padre. Mirá. Y la música fue lo que a mí me salvó de alguna manera, ¿sabes? Y compraba discos usados, los vendía en el colegio para poder comprarme los discos que quería. El que querías, el que salió. Claro, había un lugar en Parque Rivadavia, Ajá. antes se llamaba Plaza Lesica, eso. Y los domingos a la mañana nos juntábamos los melómanos de pelo largo. Yo era chico, tendría 14 años, te repito, a cambiarnos discos. A cambiar discos. Y ahí conocí personas que al día de hoy, bueno, son o músicos conocidos, o managers, o tuvieron sus programas de radio a posteriori, ¿viste? Claro. Bien. ¿Y cuándo empezaste a tocar, tipo...? A esa edad también. A esa edad. A esa edad. En realidad siempre desde chico pedí que los Reyes Magos me trajeran una guitarra eléctrica. Una guitarra. Pero me franeleaba Papá Noel, me franeleaban los Reyes Magos, pero no sé, aproximadamente a los 10 años, mi viejo me dijo, mirá, no te trajeron la guitarra eléctrica y el amplificador, pero te trajeron un tocadiscos estéreo. Claro, y pasaste del mono del abuelo. Estéreo, ¿viste? Ajá. Estéreo, bueno, y eso fue lo que me partió la cabeza para ser productor, pienso, porque para mí no hay satisfacción sensorial más linda que podés escuchar en 5.1, en surround, yara, pero la sensación estéreo de la música y el panorámico de los 180 grados no hay con qué darle. Perfecto. Bien. ¿Qué habilidades dirías que fueron claves que empezaste a desarrollar en tu carrera para después convertirte en un profesional en lo que es la producción? Tipo, ¿pensás que esta etapa de estar consumiendo una cantidad absurda de discos y música diferente y constantemente estar buscando bandas nuevas que no conocías, obviamente había un universo ahí para descubrir y estabas constantemente consumiendo este tipo de información, de sensaciones, ¿no? Con respecto a la música? ¿Qué pensás que fuiste desarrollando en esas etapas tempranas? ¿Qué habilidades desarrollaste que después te sirvieron para volcarlas en tu carrera profesional? Mira, te lo voy a resumir bastante esto, porque si no, la verdad, sería muy larga toda la respuesta. Pero yo a los 13 años, 14 años, ya había una guitarra eléctrica que me había traído mi viejo de un remate sin micrófono, sin nada. Me la tuve que armar y averiguar cómo era, ¿viste? Conseguir los micrófonos. Estamos hablando, del año 73, Ajá. ¿entendés? Una cosa del 75, era imposible para un chico de 12, 13, 14 años. ¿viste? Sí, buscar esa información, ahora es mucho más fácil. No estaba, pero no estaba la información, no estaban... Acá aquel que tenía una guitarra eléctrica americana de marca era, pero olvídate, un professional. Y eran muy pocos. Pero en realidad, y yo ya me había armado un grupito, que tocamos en vivo por primera vez con un grupo, con amigos que sigo teniendo, ¿no? Más allá que se dedicaron a otra cosa. Y tocamos, nos presentamos teniendo 14, 15 años en el Teatro La Salle, en un concurso de rock en plena época de la represión, ¿viste? Niños inconscientes, claro, ¿viste? Inconscientes. Y claro, uno ni sabía lo que era el escenario real de donde estaba viviendo. Claro. Obviamente a esa edad y todo estábamos muy lejos de drogas. Era mucho más el romanticismo ese de decir,
quiero ser un Led Zeppelin, ¿viste? Quiero ser uno de los de Yes, ¿viste? Papo es un ídolo, claro. Pero era intocable, no podía hacer un show de Papo siendo chico tampoco. Y al armar la banda me di cuenta que yo lo que quería era pelar creatividad de toda la influencia y todo lo que escuchaba y me informaba como se podía. Cada vez que alguien viajaba afuera y te enterabas que viajaba afuera, decías, por favor, ¿me podés traer tal disco? Yo te doy la plata, ¿entendés? Claro. O podés traer revistas, ¿viste? Porque acá había muy pocas publicaciones contadas con 3 dedos, que era la revista Pelo, que era lo que nos iba, Expreso Imaginario, eran las revistas que nos iban de alguna manera informando y no había tampoco programas de radio. Dedicados a esto, digamos. Exacto. Donde se podía informar o escuchar bandas. Y uno de mis maestros una vez me dijo a mí, Isa Portugués, baterista de La Pesada del Rock and Roll, baterista histórico de discos de Papos Blues, de Claudio Gavis, de Cantilo y Punch, siendo él manager del grupo Riff, de la formación Riff 7, yo estaba haciendo, quemando mis primeros cartuchos como asistente de producción, y me dijo, ¿y vos por qué querés ser manager? Y le dije, porque en realidad no quiero ser manager, quiero ser productor. ¿Pero por qué querés ser productor? Porque quiero aplicar toda mi creatividad en un artista y desarrollarlo y hacer todo lo que me hubiera gustado hacer a mí teniendo una banda. Y él me dijo, ¿y por qué mejor de pensar en un artista no pensás en varios? ¿Viste? Pues yo estaba en esa disyuntiva todavía si quería tocar o quería ser manager, ¿viste? Claro. Y bueno, que al mismo tiempo era, bueno, quiero tener una banda y hacer yo de mi banda, pero después me di cuenta que no, cuando yo veía tipos tocar de mi edad, a Pedro Aznar, ¿viste? Y claro, era como Jaco Pastorius, el tipo tocaba así la vida, eran eruditos del instrumento, no existía el punk rock o el metal tocado con pick, con púa, ¿viste? Ajá. Pero yo me imaginaba que eso tenía que existir en algún momento. Claro. ¿Viste? Cuando ya mediados de los 80, el comienzo de los 80, pudimos escuchar, por lo menos acá en Argentina, las primeras cosas de punk rock inglés o Ramones, y esas cosas que llegaban tarde, por cierto. Fue en la época de la predemocracia que esas cosas empezamos a tener acceso a eso. O escuché de Police por primera vez. Dije, hay otra manera de tocar el bajo, ¿viste? También se puede meter menos notas. Y tu pregunta era qué habilidades. Sí, igual está bueno lo que me estabas contando, porque también es un momento clave en el que vos mismo lo dijiste, que es que no sabías si dedicarte vos a decir, bueno, voy a desarrollar yo una banda propia donde yo pueda volcar Claro. todo lo que tengo en mi cabeza, que consumí, que tengo ganas de procesarlo y hacer algo distinto, no copiar, ¿no? Y tuve la fortuna, realmente, ¿no? La bendición universal de tener muy buenos maestros. Tipos que, bueno, me enseñaron a pescar, pero no me regalaron la caña. Bien. ¿Se entiende? Sí. Porque Exactamente. yo no tenía a nadie. No te dan el pescado y te dicen, Claro, acá tenés la comida. Te dan la caña y te explican cómo se hace para que puedas aprender ni siquiera a la pescar. caña, procurátela vos, la caña, la carnada. Algunos te dejaban ver, Ajá. ¿se entiende? Cómo lo que trabajaban. hacían. Otros, didácticamente y paternalmente me enseñaron muchas cosas. Aprendí de ellos muchas cosas y traté de aplicar en mi vida lo mejor de cada uno, ¿no? Bien, yo tenía acá anotado justo mentores o aprendizaje propio, calculo por aprendizaje propio lo descartamos. Calculo que muchas cosas sí aprendiste vos, obviamente, por hay estar cosas jugando. que las aprendés con la experiencia, las aprendés a partir de lo que te depara el destino, que bueno, yo antes de saber tocar la guitarra sabía cómo estaba armada una guitarra eléctrica y el por qué y el por cuánto. Lo dijiste porque justamente te regalaron una guitarra eléctrica que no tenía micrófonos. No, te habrás destruido la cabeza pensando cómo arreglarla, es ¿no? que la pinté porque no me gustaba el color, los trastes eran una cosa que te rompían la mano,
no tenía clavijas, había que salir a conseguir clavijas de guitarra eléctrica en ese momento, que acá no existían. No existía, claro. Le puse un micrófono de contacto que los folcloristas les ponían a las guitarras criollas, que era como una pastilla rectangular, es como si fuera un chocolatín, no sé, con un potenciómetro. Y claro, no me agarraba las 6 cuerdas el rango, ¿viste? Me agarraba solamente 4 cuerdas. Y yo pensaba en algún momento habría que sacar las 2 cuerdas de abajo. Pero eso yo lo pensaba de pibe y después con los años sucedió. Claro. ¿Entendés? De comprobarlo y decir, uy, mirá, ahora existe la afinación baja y Max Cavalera de Sepultura toca con 4 cuerdas nada más. Claro. ¿Viste? Y de alguna manera reafirmás un montón de cosas que uno tiene de chico y que te imaginás, esto se tiene que poder hacer. Esa creatividad, ¿no? Que los niños tienen o que cuando estás desarrollando tenés ideas y a veces tipo la cultura nos encierra, nos enfrasca en ciertas cosas, Sí, te ¿no? enfrascan o también te comes bullying, loco, de chico, ¿entendés? Sí. Este loco, ¿viste? ¿No? Que con la guitarra eléctrica, todo el tiempo hablando de música y los discos, ¿viste? Y en aquel momento también era vos con ese pelo largo, era todo eso, lo que no te mata te hace más fuerte. Y yo me ponía más cabrón y decía, ok, losers, ¿viste? Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer porque es lo que más me gusta en la vida. A mucha gente el tema del bullying ha cambiado, ¿no? O sea, son etapas distintas y cada uno sufre bullying de forma diferente. Hoy en día también está, por ejemplo, que uno dice, no, hoy en día hay más tolerancia, la sociedad está mucho más tolerante en general, con montones de cosas, tipo pelo largo, antes, como decís vos, el pelo largo era sinónimo de homosexualidad, ¿no? Sí, y de drogadicto. Y de drogadicto, o sea, se estigmatizaba en cualquier lugar. Y en mi vida yo había visto un joint, ¿viste? No, claro. Olvídate, no, ni yo ni los pibes con los que estábamos, que era otro romanticismo, ¿viste? Después de la democracia cambió todo. Fue Argentina, fue como que abrieron una puerta a un paralelismo casi de lo que fue el destape español, después de Franco, ¿viste? Digamos, todo eso llegó unos años más tarde acá a Argentina, a nivel del pan rock, a nivel estético, con toda esa new wave, punk, súper ochentosa, ¿viste? Sí. Bien, me quería quedar con lo que estabas diciendo del tema del bullying, que estábamos... Sí. Que ha cambiado, ¿no? Según las etapas distintas. Y hay mucha gente que el bullying le afecta de forma muy negativa y justamente le cierra barreras, ¿no? Y se terminan enfrascando en un cierto lugar y no salen de ahí. Lamentablemente. Y hay otras personas como vos que lo que estás diciendo es que al haber sufrido ese tipo de cosas, que obviamente cada uno lo sufre de forma distinta, te motivó en cierta forma a decir, no, yo estoy seguro de esto, que algo voy a lograr con esto, y te encaminaste de alguna manera lo que le quiero transmitir a los más jóvenes, y no a los más jóvenes solamente, pero que por más que si vos estás convencido de lo que querés hacer, el otro día en otra entrevista me preguntaban, ¿y cómo te imaginabas de chico que ibas a hacer a esta edad? Y me imaginaba como soy ahora. Yo claro. quería hacer esto, ¿entendés? Capaz que suena pedante o como de tipo muy superado, pero no, yo recuerdo que yo quería hacer esto. No, es tu sueño, o sea, no tiene por qué sonar pedante, es algo que también buscaste durante toda tu vida. Era lo que yo quería hacer. Lo que querías convertir. Y tuve, te repito, la fortuna y la bendición de tener grandes maestros, de haber trabajado con materia prima de artistas talentosísimos, con amalgamas de personas que en ese momento generaron cosas creativas, compositivas, maravillosas, que quedaron eternizadas, ¿no? Ajá. Bien, hablamos bastante de tus comienzos y ahí estaba justo hablando de algo que me trae a... Grabaste con gente como los Fabulosos Cadillacs, calculo que también te referías un poco a lo que estabas hablando del cambio musical que pudieron lograr acá a nivel nacional y latinoamericano también, porque fueron un éxito regional muy muy fuerte. No sé si nos querés contar algo de cómo fue, tu experiencia con ellos. Con los Fabulosos Cadillacs, yo siempre digo que profesionalmente crecimos juntos. Claro. Fueron los primeros pasos profesionales reales que dimos. Bien. Éramos muy jóvenes, Ajá. Tendríamos un promedio de 24, 25 años. Bien.
Y yo le vi la beta al grupo. El grupo, hablando de bullying, eran por los que estaban establecidos en lo que en ese momento era el círculo, la industria del rock. Era un grupo que bueno, nada, los gorditos desafinados, le estaban decían, marginados. con uniforme de colegio, viste, que tenían el look rude boy y todo eso. Y claro, era una propuesta completamente diferente. Eso fue lo que a mí me llamó la atención y dije, ok, vamos con esto que no es el típico guitarrón y morral verde, viste, era otra cosa. Era otra cosa. Era otra cosa. ¿Y cómo te conociste? ¿Cómo fue los primeros contactos con ellos? ¿Con quién en particular? Mirá, ellos entraron a la agencia de Carlos Rodríguez Ares, agencia donde yo estaba trabajando como asistente de producción y tour manager de algunas bandas como Los Abuelos de la Nada, como Cosméticos, Riff. Claro, bandas que ya estaban establecidas. Con los Twist. Finalmente entran dos bandas de esa agencia, los Cadillacs y La Sobrecarga, una banda punk dark de aquella época que lideraba, que integraba Horacio Gamexán, entre otros. César Dominici, y bueno, también marcaron una gran época. Y el manager de las dos bandas era el mismo tipo, Poppy Manzanedo, un afamado DJ a nivel internacional. Él ya era popular en ese momento. Y me dice, si vos lográs que me zafen el contrato de La Sobrecarga, yo te paso a los Cadillacs. Y yo lo que más deseaba era que el manager me transfiera honoríficamente, por así decirlo, ¿no es cierto? Claro. Al grupo incipiente de ese momento. Y en un teatro Fundarte, en la calle Corrientes, que ya no existe más, se hacían ciclos de rock los fines de semana, que tocaba aquellos, Los Redonditos de Ricota, Alfonso se entrega, los Twist, y un día hacemos un show con los Cadillacs. Y claro, la gente hacía ese pogo, entre comillas, que rompían butacas. Las primeras butacas en los teatros las rompían por pararse arriba, ¿viste? Claro. Y aparte estaban, me acuerdo de los Cadillacs en ese momento, la sesión de brases, de vientos, con una damajuana de vino, dándole vino a la gente. Me acuerdo de Sergio Rothman y de Naco, fabuloso, no me voy a olvidar más. Terminó esa función y vino Flavio Cianciarulo, el señor Flavio, y me dijo, che, Ale, mira, lo estuvimos pensando y queremos que seas nuestro manager. Y fue realmente un momento que me acuerdo todo el tiempo y nunca me lo voy a olvidar. Y ahí sí me puse la camiseta de ellos y dije, bueno, vamos con todo. Vamos con todo. Y haber grabado participado en las grabaciones de los discos de los Cadillacs, sí, fue fabuloso. Tipos muy creativos, y que se fueron superando musicalmente cada uno con los años, ¿no es cierto? Pero era esa amalgama también de esos tipos. Porque escuchás discos como Yo te avisé, el segundo disco, y el primero, no tocaban bien, pero hay una magia, ¿viste? Y después, bueno, haber tenido la oportunidad de haber hecho Vasos Vacíos con Celia Cruz. Un temita, sí. Y con ellos, eso fue una noche inolvidable también en mi vida, porque fue la noche en ese estudio en donde el runner de la agencia, ya estábamos en otra agencia en donde yo ya había entrado como asociado en Abraxas, quien la fundó y la dirigió un gran y querido maestro mío que fue Piti Ñurrigarro, que en paz descanse, y haber grabado ese disco fue mortal, y enterarme esa noche que estábamos grabando a Celia Cruz que iba a ser padre de mi primer hijo. Ah, bueno, pasaron un par de cosas. Sí. Un par de cosas importantes, no te lo vas a olvidar nunca. Sí. Calculo eso. Después, bueno, fue hasta el satánico Dr. Cadillac, el disco
En el último que participé, si bien no figuro en los créditos, porque fue en el momento de la ruptura, Ajá. y cuando me escribieron esa canción a mí, que me pesó durante mucho tiempo, hasta que después me di cuenta que no, que era un honor realmente. Claro. Igual la relación con el grupo, con algunos de los integrantes del grupo, continuó bien. Con el tiempo volví a representar a Flavio Cianciarulo en un proyecto que él tuvo. Esa fue mi relación con los Cadillacs, que fue muy linda, y haberme propuesto el día que me lo confirman en la agencia y que elija de un roster de artistas de un listado al último de la lista, y que el dueño de la agencia y otros dos personajes de la industria me pregunten, ¿pero por qué elegiste justo el último grupo? Vos tendrías que haber elegido aquello y eso para ser el manager. Y uno tuvo la lucidez de esos tres tipos que estaban sentados en esa mesa de preguntarme, ¿pero por qué los elegiste? Claro, quería saber. Esa persona fue Lalo Mir. Ajá. Y le dije, porque de esta banda voy a hacer una banda más grande de lo que son los Twists en Argentina, y la voy a sacar de Argentina. Y bueno, y así fue. Y así fue. Chile, Perú, Paraguay, ¿viste? Y después ya, bueno, fue el despegue de los hits en México, Estados Unidos, toda una etapa que ya vivieron ellos, ¿no? Claro. Mira, ¿nos puedes contar un poco lo que es el trabajo de productor musical, ya que estamos hablando de grabaciones? ¿Cómo es el trabajo en estudio, digamos? ¿Cuál es? Calculo que depende de la banda, es distinto. Es distinto. Es distinto tu trabajo. Es distinto cada género, es distinto el toque que tiene cada uno de los integrantes de la banda. Hay que meterse muy adentro de la idea de lo que tiene la banda y lo que quieren, y tratar de justamente explotar en el buen sentido lo que ellos tienen en mente, ¿no es cierto? Bien. Interpretar, mirar del otro lado de la pared, de alguna manera. Ser más solidario, ¿no? No tanto como una visión, como una bajada de línea, sino como estar a ese nivel. No. Para mí la bajada de línea o esa cosa del productor tiránico, no, eso no sirve. Pero existió, o sea, no es que no existe. O sea. No, claro, bueno, en algunos casos también tenés que ponerte duro. Yo ya con los años logré el temple como para que no me suceda eso y elegir, digamos, ya a ojo de buen cubero, con quién trabajar también. Claro. Más allá de las necesidades económicas que todos podemos tener, pero bueno, a veces es preferible evitar disgustos a futuro. Claro. Cuando ves que es muy problemático. No, porque hay artistas que o son muy nobles y tienen toda la inexperiencia y la energía de ser muy nobles o jóvenes, y otros que ya están grandes y tienen sus vicios y desconfían o creen que lo Miedo pueden al cambio, ¿no? O que lo pueden hacer ellos solos. Yo creo que los artistas más inteligentes son aquellos que recurren a productores, porque es como querer ser Maradona y jugar de 9, jugar en el mediocampo, jugar de 2, jugar de arquero, ser el periodista, el director técnico, zapatero a tus zapatos. Dice. Claro. Yo, por ejemplo, como trabajo, metafóricamente hablando y comparativamente hablando, es como si yo fuera un cirujano, ¿se entiende? Yo soy un cirujano que renta un quirófano, que en este caso es el estudio de grabación, y armo equipos de gente. ¿Viste? Como el cirujano tiene el anestesista, el instrumentista, la enfermera, el otro médico y ara. Bueno, yo armo equipos de gente. Bien. ¿Se entiende? Sí. Con ingeniero de edición, con ingeniero de traqueo, de preproducción, de mastering, con un luthier todo el tiempo adentro del estudio por si hay que retocar los instrumentos de cuerda, con drum doctoring, que esté todo el tiempo afinando la batería, y con ingenieros. Yo no soy ingeniero de sonido, entonces, digamos, si bien lo puedo hacer, pero me parece que es zapatero a tus zapatos. Exacto. Ya no es que puedes armar un equipo profesional que se encarga de cada cosa, mejor. Sí, no, pero aparte de derivar, digamos, yo respeto también a aquellos técnicos devenidos también a productores, pero me parece que una cosa es ser productor artístico y musical y otra cosa es ser técnico, ¿se entiende? Y si tenés la habilidad de dedicarte simultáneamente a las dos cosas,
bueno, máximo respeto de mi parte, pero creo que se pierde objetividad. Claro. Y que justamente trabajar con otra gente enriquece mucho más el producto final. Porque lo haces partícipe, le preguntás, te pueden sugerir alguna cosa y hay que estar abierto a probarla, capaz que funciona, no funciona. No, por supuesto. Claro. Digamos, no hay un manual. Es arte. Es arte. Es arte. Es arte. Podés dibujar un cuadrado rojo. Es arte. Una cosa es producir música en estudio y otra cosa es poner play rec, grabar. ¿Entendés? Grabar, te puedes grabar con un iPhone. Sí, obvio. Pero producir música, después vos la escuchás y decís, wow, cómo suena, ¿viste? Ajá. Wow, sensaciones sensoriales. Exacto, cada instrumento, que se pueda escuchar todo. O sea, claro. Y hoy la tecnología también ayuda mucho. A que sea más fácil, ¿no? Bajó mucho los costos de grabación. No, pues, pero también baja la calidad. Digamos, lo que es analógico nunca va a ser superado. No sé por qué, no me preguntes por qué. Pero lo que es tube, válvulas, no se compara con una plaquetita. Claro. Y tiene otra calidez. Es lo mismo que grabar en cinta de 2 pulgadas, como se grababan los discos de verdad. Claro. Hoy, bueno, sí, está todo bien, te puedes grabar en tu casa, puedes desde un Fruity Loop hasta, no sé, te puedes bajar, no sé, el Pro Tools, si querés. Sí. Pero, bueno, no depende solamente del arco y la flecha, depende del indio. Claro. ¿Se entiende? Sí, obviamente. Podés lograr un buen producto, buena calidad. Sí, al principio, por ejemplo, cuando salió el Pro Tools, yo era un enemigo acérrimo y decía, no, ahora todo el mundo puede cantar, ahora, viste, Ajá. Me acuerdo que había salido un disco de Linkin Park, el primer disco de Linkin Park. Y dije, pero este disco está todo editado, es todo mentira. Las voces son mentiras, es todo mentira. Ajá. Que bueno, no era así, lo que pasa es que habían usado todo Pro Tools, era todo digital, viste lo que habían grabado los tipos. Al ser todo digital, claro. Y después me di cuenta que no, que se pueden mezclar las dos tecnologías, que está buenísimo. Así que también en ese momento estabas un poco cerrado a las nuevas tecnologías. Completamente cerrado. Me acuerdo haber hecho una nota para un canal que iba para toda Latinoamérica, no me acuerdo si era Sony o para un programa. Me acuerdo que lo grabé en un estudio en Caracas, en Venezuela. Y me acuerdo que sí, yo declaré que no, que estaba en contra del Pro Tools y que no, que era la gran mentira. Y sin embargo, bueno, hay uso y abuso de las cosas, ¿no es cierto? Y ahora tenemos artistas de autotune y ciertas cosas. Claro, ahora por ejemplo, claro, mirá cómo cambian las cosas, que lo que nosotros, más puristas, productores más puristas, consideramos que es un error, el autotune en las voces. Sí, que suena medio robótico. Claro. Se usa como, una herramienta. Claro, digamos, eso antes se podía hacer también con un efecto que es el harmonizer. El harmonizer. Pero justamente el error, lo que uno considera el error, lo usan y se usa y le gustó a la gente. Sí. Y se naturaliza, capaz que las primeras veces era como, me hace ruido, y ya ahora la gente lo escucha como algo normal, como parte de los temas. Es que también es lo único que se escucha en todos lados, allí lo que se difunde, lo que más se difunde en este momento, son etapas cíclicas de modas. Ajá. ¿Viste? Son modas. Sucede en el metal, en el heavy metal. Hay épocas que aparecen, cada 10 años vuelve a resurgir, después tiene una caída. Lo mismo con, no sé, lo que sucedió oportunamente acá en Argentina con el furor del reggae. Y era que, si bien es una música que tiene sus seguidores fieles, pero también, viste, como que son modas. ¿Qué pasó con el techno en su momento? Pero bueno, está bueno que aparezcan géneros nuevos. ¿Viste? Que en este caso no están para nada emparentados con el rock. No, por el trap, por ejemplo, el rap, el trap. No, el trap tiene muchísimo que ver con el original hip hop y rap de mediados de los 80. A mediados de los 80, Rick Rubin, que es uno de mis productores favoritos y
bueno, una gran influencia para mí. Paradójicamente nacimos el mismo día, el 10 de marzo. Mirá. Y él inventó un sello discográfico que se llamó Def Jam, con otro socio, con Russell Simon o Simon Russell, no me acuerdo. Era lo Capicúa. Sí, era un blanco heavy metal con un moreno rapero. Y ellos fueron los que hicieron la fusión del video de Aerosmith con los Run DMC, por ejemplo. Bueno, los tipos que publicaron y produjeron a los Beastie Boys al comienzo. En esa época yo estaba con los fabulosos Cadillacs y me acuerdo que apareció el Luciano Junior, el actual Tirri, el que hoy es conocido como el Tirri, y que era percusionista de los Cadillacs, y me dijo, escucha esto, y me hizo escuchar Run DMC, Beastie Boys, y me voló la cabeza directamente, y a mí me gusta mucho el rap y el hip hop old school, básicamente, ¿no? Artistas como los que te nombré, o los discos de Lil Cool J, o Kid Frost, y después cosas más gangsta también, más modernas, tipo Tupac. Son cosas que a mí me gustan, ¿no? Bien, genial. Obviamente también Cypress Hills y House of Pain, que me parecen así too much. Y tienen mucha influencia el trap de todo eso, mucha influencia. Mucha influencia, quizás no son tan buenos raperos como estos que te cité, ¿no? Que aparte hay un montón de desconocidos acá en Argentina de esa época que vendieron cantidades de discos en Estados Unidos. Nice. Bien. Podemos hablar un poco de las discográficas y qué nivel de poder manejaban. O sea, yo sé que por lo que vos, o sea, ya te veo una sonrisa y me gusta la sonrisita que pones. ¿Qué nivel de poder manejaban en esos tiempos las discográficas y cuánta presión le podían llegar a meter a los artistas que firmaban? Los contratos eran completamente leoninos, eran todos los derechos para las discográficas y obligaciones para los artistas de tener que entregar por lo menos un álbum por año. Entre giras, calculo que es casi imposible. Pero había que entregar un disco grabado por año, mínimo 12 canciones. Había contratos que realizaban hasta 15 canciones. Wow. No se podía, el artista no podía volver a regrabar esas canciones, ni para un tercero, ni para sí mismo por un par de décadas, por ejemplo. Eso era la regularidad de los contratos y los puntos de regalía que percibía el artista eran 5 puntos. ¿Entendés? Pero quien financiaba todo era la compañía discográfica y a posteriori también el lanzamiento, la difusión. El armado de las giras, ¿no? También. El pagado de la difusión radial, ¿se entiende? De las propagandas. No, el armado de las giras en algunos casos, sí, yo tuve también digo la fortuna de que hayan confiado en mí como armador de las giras de mis artistas y tener tour support. Lo que se llama tour support era nos pagaban lo que eran las transportaciones. Bien, por parte de la discográfica. Claro, por ejemplo, bueno, salías con camión y micro, bueno, te pago el micro. El camión, prorratealo con la gira, pero eran kilómetros por Argentina. Imagínate que en Argentina las distancias son muy largas, entre ciudad y ciudad, y para armar una gira nacional la tenés que dividir en 3 partes, o preferentemente en 4 partes, ¿no? Que es la zona mesopotámica, dejando de lado lo que es Buenos Aires, toda la provincia, pero bueno, ya vamos a hablar de cosas geográficas, ¿no? Claro, y logísticas, pero el poder de las compañías era total. Total, y también de los acéfalos o desinteresados o personas que pasaron por puestos en compañías discográficas que por las decisiones que tomaban o no tomaban, en algunos casos, han truncado muchas carreras artísticas.
y discos inclusive que pasaron como desapercibidos en su lanzamiento. Ajá. Y a posteriori terminaron siendo íconos de la industria discográfica, ¿no? Lo que pasa es que tampoco no todos tenemos la bola de cristal. Sí. Más de una vez me equivoqué e inclusive hasta rechacé trabajar con artistas a los cuales yo no les veía proyección. Claro. Sin embargo, a posteriori tuvieron una proyección tremenda, pero quizás era porque a mí no me gustaba lo que hacían, no me terminaba de convencer. Claro, pero uno no tiene muchas veces no tiene la visión global de que puede ser muy popular o le puede gustar puede tener un nicho de gente que Es que es muy difícil. Es artístico. Es muy ¿no? difícil, es muy difícil. Digamos, si vos estás convencido de lo que estás vendiendo artísticamente, bueno, es genuino, entonces a la gente le va a gustar, eso es lo que yo creo. En la actualidad está todo muy distorsionado, ¿no? A nivel social, a nivel cultural. Pero lo que era en esa época el rock y lo que sigue siendo el rock y lo que va a seguir siendo. Hay futuro en el rock. Yo creo que sí, definitivamente. Esperemos que sí, ¿no? Definitivamente. Bien, ahora tengo algunas cosas por acá. Avísame cuando querés hacer una pequeña pausita. No, seguimos. Hagamos una pregunta más, una charla más y después ya hacemos un break. Bien, justo, esta ya la respondiste un poco, pero no sé si querés profundizar. Creaste tu propio sello discográfico, ¿no? Tommy Gun Records. Tommy Gun Records, el primer disco que grabamos fue Sol Lucet Omnibus de Masacre. Bien. Que es en el momento que el grupo les sugiero que, bueno, muchachos, van a tener que cambiar su nombre original. Porque el nombre original de la banda era Masacre Palestina. Claro. Y bueno, acababa de haber uno de los atentados un poquito lamentables. Fuerte, sí. De hecho, el grupo tenía que tocar en Dijul, en un local que había en la calle Alsina, y hubo una amenaza de bomba. Entonces, bueno, ahí es donde el grupo se transforma en Masacre. Y bueno, fue fabuloso también eso, porque yo sabía la creatividad que tenían ellos. Yo era fan de sus canciones, de las canciones que no estaban grabadas. Ajá. O había dos que estaban demiadas. Un demo que había grabado Flavio Cianciarulo, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento que ellos entran a grabar, los dejé grabando solos en el estudio. 100 horas de estudio, que en ese momento era el promedio para grabar un disco, ajá, grabarlo y mezclarlo. Y yo por primera vez viajé a Nueva York a grabar otro disco para una multinacional, que fue un disco de un artista que se llama Huff, que en su momento fue muy, muy popular, que venía de ser guitarrista de la banda Riff, etcétera, etcétera. Vuelvo de Nueva York, después de que ahí fue donde me voló la cabeza, en el año 92. Ahí vi a White Zombie en vivo, a los Stray Cats, Testament, Helmet, era lo que estaba sonando, todo el grunge de Seattle. Claro. Pantera con Vulgar Display of Power, viste, que era como el segundo disco más grosso de ellos. Y bueno, ahí volví con el bocho demasiado abierto. Igual yo ya había traído a Argentina a Sepultura en la época de Arais, el año anterior, presentando a Arais, así, digamos, era Sepultura, la formación casi original, digamos, los hermanos Cavalera, Paulo Jr. y Andrea Kisser, en un momento que eran unos killers, ¿viste? Y ahí es cuando vuelvo para acá, para Argentina, y escuchamos lo que habían grabado, ¿no? Y están conformes con lo que hicieron, que yo. Y no, bueno, mató. Buenísimo, se dieron cuenta. Vamos a invertir. Dejaste 100 horas para que hagan lo que quieran. Vamos a invertir en 50 horas más de estudio. Y salió esa obra maestra que realmente, con un ingeniero, Martín Menzel, se grabó en el estudio Aguilar. Y bueno, es un disco icónico porque es el primer hijo de Tommy Gunn. Claro. Tommy Gun Records. Y después al toque ya grabamos Acosados nuestros indios murieron al luchar, el homónimo primer álbum de Animal.
Y bueno, después Fin de un Mundo Enfermo, de Animal, el concierto en la cárcel de Olmos, que está cumpliendo este año, el 17 de agosto, 26 años ya. Wow. En donde participó Hermética, Ataque 77, Pilsen, Animal, Masacre, UK Sub de Londres, Letal. Un par de bandas. Sí. Porque te conocías. Sí. ¿Y el nacimiento de la discográfica nace un poco también por este conflicto de intereses o por cómo veías vos que se manejaban las discográficas, las líder, por así decirlo, las más grandes de esa época, para tener un poco más de libertad, de poder quizás firmar con algunos artistas que no entraban? Claro, ¿Era era por eso, y por otro lado, porque bueno, yo sabía que el trabajo que había que hacer era hacer un trabajo de development, de desarrollo, de growing, ¿se entiende? Digamos, no, las compañías grandes no tenían tiempo, y con el tiempo, valga la redundancia, lo fueron demostrando, no desarrollan artistas. Claro. Lo necesitan en el momento. A no ser estrellas fugaces, ¿viste? Con imagen sexista y todo eso, que dura lo de un flato en una hamaca, ¿viste? En un columpio. Claro. Y yo me di cuenta que había que tener una plataforma independiente para que puedan a posteriori crecer más esos artistas. Y así sucedió con Animal, por ejemplo. Claro. Animal en el segundo disco me empieza a distribuir Tommy Gun Records, la compañía Warner. Mirá. Y claro, el disco vendió muchísimo. La compañía Warner en ese momento me dice, es cuando me contrata para ser el gerente de producto del hard rock anglo, además. Y yo quería ya, bueno, grabar el próximo disco de Animal, lo quería producir en Los Ángeles. Pero no tenía la mosca, la guita y el budget para poder decir, bueno, ok, nos vamos a Los Ángeles, vamos al estudio donde graba The Offspring, Biohazard, Alice in Chains, yo quiero grabar en ese estudio, en El Dorado. Y bueno, finalmente le propuse a la compañía transferirlo al artista. Y a partir de transferir al artista tuve la posibilidad de tener el budget para grabar los futuros discos que yo quería, en donde quería. Ahí va lo que vos decías también un poquito al principio de la charla, ¿no? Que sacrificaste algunas cosas materiales, por así decirlo. Ahí calculo que habrás perdido ganancias, pero para invertir artísticamente. Claro, digamos, yo no cobré por la transferencia. Claro. Lo que sí tomé el recaudo fue un recaudo apostando justamente al desarrollo. Y pensaba que iba a ser eterna la relación con la banda también. Que era algo que no se estilaba en los contratos, que era poner un presupuesto de determinada cantidad de miles de dólares por cada disco, pero si el primer disco superaba la venta de tantos miles de unidades, ya para el segundo disco el presupuesto iba a subir a tantos miles de dólares más. Ajá. Y así sucesivamente. Y en caso que no vendiera, volvía a bajar al mínimo. Claro, como para seguir grabando. Lo que se llama un contrato escalonado. Claro. Y tiene que ver con el ganar-ganar también, porque ganábamos todos. Ganaba la compañía, ganaban los artistas, ganaba yo, ¿entendés? Y eso era más o menos la mecánica del por qué haber armado un sello independiente, además de que yo quería tener mi propio label. Y me pareció muy representativo el nombre Tommy Gun, como la ametralladora de los gángsters. Claro, ¿viste? claro. Aparte por el tema, la canción del grupo de Clash. Hay una canción que se llama Tommy Gun. Y bueno, la verdad que siempre me gustó mucho y me acuerdo cuando se me ocurrió así, dije, es esto. Ya está, ya tenía Claro, la idea quizá no inventé nada. el nacimiento de tu hijo, pero lo buscaste. Claro. Exacto. Bien, vamos entonces a una pausa, ¿te parece bien? Dale, vamos. ¿Sí? Vamos a una pausita, unos minutos, enseguida volvemos y tenemos unas preguntitas más. Acá seguimos con Ale. Estamos de vuelta ya, charla interesantísima acá con Ale Taranto. Bueno, Ale, primero también te quería dar las gracias por haber tomado el tiempo de venir acá al segundo programa. Me encanta charlar con vos, realmente. Gracias, gracias. La verdad que a mí también es un gusto.
Bien, vamos a hablar un poquito de actualidad versus pasado. Ok. ¿Sí? Te voy a preguntar un poco de cuál es el rol del productor musical. O sea, yo sé que vos estás muy arraigado en lo que es el rock, pero ¿cómo cambia ese rol que vos tenés de productor musical en diferentes géneros? Porque calculo que tenés igual muchos amigos que producen, mentores de diferentes géneros. Sí. ¿Y cómo sería un poco, cómo es el rol en los diferentes géneros? ¿Cuál es el peso que tiene el productor? ¿Tiene más, menos peso? ¿Depende del género? ¿Depende más de los artistas o depende más del género? Depende de la química que se genere con el artista siempre en cada género. Yo tuve la oportunidad de grabar desde música infantil hasta el metal más extremo, pasando por reggae, pasando por cantantes femeninas que me encantan, los grupos de rock compuestos por mujeres, y el rol depende de la necesidad que tenga cada género, ¿no es cierto? Y hay productores que se especializan en música melódica, precisamente. Hay otros que se especializan en folclore, algunos solamente en heavy metal, otros en trap. Claro. En mi caso, pasé por varios géneros del rock. Bueno, el punk rock me encanta grabarlo, igual que el new metal o el thrash metal. Son cosas que a mí personalmente me gusta mucho grabarlas. O el alternative. Toda la música es rica, inclusive hasta la música acústica. Es un gran desafío producir música con instrumentos acústicos. Pero a todos esos géneros, en lo personal, yo le pongo amor. Igual, cada maestrito con su librito, todos tenemos una manera diferente, ¿no? Claro. De cómo sugerirle al artista un cambio en la composición de la canción, en la estructura, en el cambio de la lírica, si hay algo que no está bien redactado o es difícil de cantar cuando termina, para que se entienda una voz, una vocal y arranca la otra palabra con otra vocal similar, por ejemplo. Para distinguir, ¿no? Para hacer cortes, claro, para que sea claro, para que se pueda entender. Exactamente. Por lo menos es mi manera de trabajar. Es bastante peculiar, aprendí de muchos técnicos y ingenieros muy importantes a los cuales vi, y al día de hoy sigo aprendiendo de los más jóvenes. Me encanta todo el tiempo estar ayornado y no marchitarme precisamente, ¿no? Bien. Cuando escuchás algún tema, ¿no? Por primera vez, ¿ya estás pensando en qué le cambiarías, por ejemplo, constantemente? Inminentemente. Sí, instantáneo, es la primera vez. Es inminente. Por ejemplo, me presentan canciones solamente tocadas con una guitarra acústica, ¿no es cierto? Pero ya hay una línea melódica como base de lo que va a ser esa cocina. Pero ya inminentemente me imagino la línea de bajo, o cuando me presentan un demo, ya me imagino qué es, ya digo, no, esto hay que cambiarlo por esto. En música y al momento de grabar, menos es más. Menos es más. Digamos, cuanto menos te la compliques, es mejor. En mi caso, con los años de trabajo en esto, con los años de trayectoria, ya abriste tantas puertas pensando, esta es la salida, y te encontrás que, bueno, ya sabes cuáles no tenés que abrir. Claro. ¿Se entiende? Claro, probaste diferentes planetas. Claro, pero siempre hay cosas nuevas. Claro, porque puedes aprender en ese camino. Porque es algo completamente artístico, ¿se entiende? El trabajo de un productor, yo te aclaraba antes y aclaro, yo no me cuelgo las cocardas de ser ingeniero en sonido. Yo soy productor artístico, que es como me inventé el título de arquitecto de sonido. Claro. ¿Se entiende? Sí. El arquitecto es el tipo que diseña el urbanismo en regla general, los edificios. Sí, después el ingeniero tiene que decir, la columna tiene que tener tanto por tanto para soportar tanto peso. Exactamente. Y por lo general con los ingenieros, ya trabajo con
tipos que conocen todos mis yates y mis berretines. Bien, porque se va a decir, el bajo lo quiero que tenga un poco más de cosas. Claro. El tipo te tiene que entender, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Qué presencia? No solamente eso, porque trabajo con un equipo de gente, los equipos que formo son todas personas con mucha personalidad también. Ajá. Digamos, no me gusta trabajar con gente tibia. Claro. O que me digan a todo, how, wanna, sí, yes, sir, no. Y a veces existen bemoles de trabajo. Por ejemplo, no, pero estás usando de vuelta el mismo yate que usaste en tal disco. Sí, ok, sí, pero es el yate que, viste, por lo menos es un yate que no sé si tiene marca registrada, pero... Funcionó, me gusta, capaz que es un poco de una marca, también dejar un poco... Pero bueno, también le pido cosas a los ingenieros que a veces son imposibles o que te dicen, o me pasaba mucho más antes, ¿no? Que me decían, no, pero eso es imposible. No es imposible, porque yo vi cómo se hacía y es posible. Haber grabado en Estados Unidos, la cantidad de discos que grabé con tipos tan importantes, que han hecho discos famosísimos también y laburar a la par de ellos, me di cuenta que no hay techo para las cosas. ¿Se entiende? El límite te lo pones vos. Sí, es imaginación y ponerse y trabajarlo, y ver qué es lo que se puede sacar. No, por eso siempre digo, miren, todo lo que ven en los tutoriales de YouTube de cómo grabar, cómo hacer la calibración de un instrumento y todo eso, la gran mayoría es mucha gente muy improvisada. Digamos, es muy difícil encontrar a alguien, nadie te da un masterclass gratuito. No, sí, Hans Zimmer no te sube, así es la banda sonora de tal, no sé, tal película, acá completo, acá utilicé esto. No, eso generalmente es... No te lo van a dar ahí. Todos se cuidan sus cositas más. No, bueno, qué sé yo, es cada uno, a no ser que después ya llegás a determinado lugar con determinado plafón, que decís, bueno, ok, ahora llegó el momento que transmita el conocimiento. Por eso tengo la posibilidad de dar charlas, hacer masterclass en estudio, o bien workshops. De hecho, ahora aprovecho para comentarte que el 7 de agosto voy a estar realizando una charla en un auditorio, en un auditorio de la UOCRA que queda en la calle Rawson, entre Lezica y Rivadavia, y a partir del SATE, del Sindicato Argentino de Técnicos del Espectáculo. Bien. Que bueno, siento yo como que esta invitación es un reconocimiento a los años de trayectoria, dado que yo empecé en esto trabajando como plomo. Claro. Plomo es roadie, ¿no? Sí. El que ayuda con los fierros de la batería, a afinar una guitarra. Sí, la inscripción es abierta y gratuita y se pueden remitir, si bien es un cupo limitado el auditorio, bastante grande de todas maneras, a contacto@sate.org.ar. Perfecto, ahí tienen el clip contacto@sate.com.ar, envían un mail para recibir para inscribirse y para estar presentes en la charla. Perfecto. Esta, en donde obviamente van a ser entregados los certificados de asistencia, etcétera, etcétera. Bien, perfecto. También calculo que lo vas a poner en tus redes sociales. En Instagram es Ale Taranto Producer. Exacto. No sé si tenés Twitter o alguna otra red social. No me manejo con Twitter. No, pero Instagram sí. Sí, Instagram sí, Ale Taranto Producer. O si no, en Facebook, Alejandro Taranto Producer. Bien, perfecto. Ahí me van a Así que ahí lo pueden seguir para enterarse de todas las cositas que va haciendo. Tengo algunas preguntas del chat. Así que venga. Van a venir algunas preguntas distintas del chat. ¿Con qué artista disfrutaste grabar? Con muchos. Haber grabado a Lemmy Kilmister de Motorhead fue fabulosa experiencia. Haber grabado a Robert Trujillo, actual bajista de Metallica, en la época que era bajista de Ozzy Osbourne, fue fabuloso. Grabar los discos de Infierno 18 también fue fabuloso, discos de Animal. Artistas súper jóvenes en ese momento, ¿no? Infierno 18. Los Infierno 18, sí, bueno, jóvenes. Que por otro lado me une un lazo sanguíneo porque uno de los integrantes es mi hijo y el baterista del trío es mi sobrino.
La familia. Sí. Que nadie los obligó, nadie les puso un chumbo en la cabeza y dijo... No, calculo que era por gusto, pero digo, tener la posibilidad de grabar. Una vez Tomás contestó en un reportaje, ¿y qué querés, loco? Con el padre, en el ambiente en el que me crié y qué sé yo, que no iba a laburar en un banco, ¿viste? Claro. Bien. Pero disfruté de trabajar con muchísimos artistas. Grabar voces femeninas me encanta. Me encanta y tuve la fortuna también de grabar con grandes, ¿no? Bien, me estabas contando una anécdota relacionada al gaming con Lemmy. No sé si la querés contar. Sí, es muy importante para... bueno. Lemmy Kilmister, justamente, qué bueno que lo recordás, era fanático del Pac-Man ese de mesa ochentoso, arcade, sí. y en el Rainbow de Sunset Boulevard en Los Ángeles, en Hollywood, cuando él no estaba de gira, estaba clavado todas las noches en el Pac-Man con el atado de Marlboro, con un whiskola, y era el Pac-Man de Lemmy, ese no se podía tocar directamente. Esa es una linda anécdota. Y otra cosa que te voy a contar, en Tommy Gun Records, el primer disco CD Mixed Media, ¿qué era Mixed Media? No solamente tenía música, sino que en aquel momento Microsoft me cedió la licencia para meter dentro de ese disco, en el primer track, que no te lo leía el lector de la música, era para meterlo en una PC, claro, en realidad. Me cedieron como 7 jueguitos de aquella época, tipo el Arcano y del Golfito, esos muy primitivos. Y ese fue un disco que llevó el título de un personaje que fue el dinosaurio Bernardo, que estaba en uno de los videomatch. Exacto. El dinosaurio Bernardo y los del Garrote, que fueron música grabada por chicos, por niños, pero éxitos del rock argentino, ¿viste? Tipo un tema de Fito Páez, uno de los Twists, además del tema del dinosaurio Bernardo, ¿no? El tema del dinosaurio Bernardo. Pero fue el primer Mixed Media de la historia argentina. Cuando lo mandé a replicar, no sabían cómo hacerlo acá en Argentina. Mirá. Hasta que los tipos de la replicadora de discos descubrieron cuál era el método y que lo único que iba a suceder era que el track 1 había que pasarlo en la lectora de CD. Ajá. Porque solamente funcionaba en una PC. En PC. Sí. Y me estabas contando un poco antes del programa que estábamos charlando tu historia con el Príncipe de Persia y largas noches jugando en la computadora. Recuerdo cuando compré la primera computadora de escritorio, que debe haber sido en el 91 o una cosa por el estilo. Sí, con el monitor color ámbar. Sí. Con el Prince of Persia fue un vicio. Después de horas de trabajo me quedaba en la oficina solo, fumándome 2000 cigarrillos, hasta descular ese maldito juego. Con el teclado se jugaba, era fabuloso. Y me acuerdo, era como, para todos los jueguitos eran con las flechitas, después fue cambiando, pero los primeros eran todos con las flechitas. Todas las 4 flechitas, las flechitas era todo el control que tenías, pero me acuerdo de los audios, quick, cuando saltaba el monito. Bien, acá un curioso preguntaba, además de guitarra, ¿qué otro instrumento toca? ¿Bajo? En realidad me gusta tocar el bajo, me gusta tocar un poco la guitarra, pero me gusta más tocar el bajo. El bajo, bien, perfecto. Bueno, acá dice, ¿alguna anécdota que puedas contar y que sea graciosa? Calculo que tenés miles. Creo que conté varias, sí. Creo que conté varias, pero qué sé yo, una anécdota graciosa que viví con Andrés Jiménez, por ejemplo, el cantante de Animal. Estábamos en un festival en Holanda, en Nijmegen, en el Dynamo Festival, y habíamos visto ese día Iron Maiden, Korn, Slipknot en el momento de apogeo, Testament, Suicidal Tendencies, y bueno, un festival impresionante, era la convención mundial del heavy metal. Claro. Y termina lloviendo, ¿viste? Y lloví durante el show de Iron Maiden, al final, una lluvia torrencial, y era como en el medio de un campo de golf donde estaba armado todo. Y salimos hasta donde había un lugar urbanizado, y había unos buses, ¿no? Unos colectivos esperando que llevaban a la gente a la estación de tren.
Bueno, todos mojados subimos y le digo, ¿vos tenés guita holandesa? ¿Tenés Gutens? No, yo tampoco. ¿Y qué hacemos? Y subamos. Subamos y va. ¿Viste? Y subimos y me acuerdo, viste, que así estábamos como, che, no nos cobraron, no nos dijeron nada, viste. Y nosotros tan plumas, viste, tan argentos, que pensábamos que había que pagarlo el bondi y eran bondis que ponía el festival para que te lleven. Claro, que eran como gratuitos. el primer mundo, que son ciertas cosas que están planeadas. Es una anécdota graciosa, cuasi infantil, pero esas cosas que nos venían pasando, que nos pasaban, y no sé, acabábamos de venir de estar con los Korn en Madrid y con los POD, ¿viste? Y al mismo tiempo nos sucedían esas cosas fabulosas. Y que después te das cuenta que está incluso que si había que pagar $2 o lo que hiciera, nadie te pide, como si están esperando que vos vayas a pagar. Claro, si te colás, nadie va a decir yo nada. estaba esperando que alguien me dijera pasar una tarjeta de crédito, algo, ¿viste? Claro. Pero bueno, yo veía que la gente subía, pero eso fue lo gracioso y al día de hoy lo recordamos con Andrés y nos reímos mucho. Bien. A ver, acá preguntan un hater, no sé quién fue el hater que preguntó esto, dice, ¿a qué artista te arrepentís de producir? Y la otra que me parece que está un poquito más linda para mí es, ¿o a quién te arrepentís de haberle dicho que no en su momento? Bueno, por lo pronto no me arrepiento de haber producido las cosas que producido las cosas que produje. Bien. Zafamos bien la primera pregunta, al tiró ahí. No. La navegaste perfecto. No me arrepiento, ¿sabes por qué? Porque ya tuve la oportunidad de hacerlo y también tuve la oportunidad de no volver a hacerlo, claro, en tal caso, ¿no claro. es cierto? Pero las obras, en definitiva, que es lo más importante, las obras, los discos quedan, entonces bueno. La experiencia capaz que en ese momento no fue buena. No me arrepiento de nada, tuve discos que sí sufrí grabarlos. Un parto sufrido, como pasa, Sí, pero por cuestiones de relación humana, ¿viste? O de desgaste en algún momento. Y después artistas que me arrepienta de no haber tomado, en realidad no me arrepiento. Porque por algo en ese momento les dije que no era yo la persona indicada o lo que fuera, pero sí, hubo varios que al principio yo sabía quizás que tenían potencial, pero que a mí no me interesaba el desarrollo. Y hoy son grandísimos artistas, digamos que al mejor cazador se le escapa la liebre, ¿viste? Sí. Digamos, no todo el tiempo donde pongo el ojo pongo la bala. Sí, le pasa a un montón de actores, por ejemplo, que hay ciertas películas que dicen que no, porque les parece que no, y después termina siendo una película de éxito y ellos no saben qué es lo que iba a hacer. Claro, pero no me parece de todas maneras una pregunta. Arrepentimiento hater. No, la primera era como, bueno, si te pones a dar nombre, capaz que sí. No, tampoco es mandar al frente cosas íntimas que no tiene sentido. Perfecto. Bien, vamos entonces, si te parece, con la última pregunta, es acerca un poco del futuro y está relacionado también un poco a tu vida. Dijiste en un momento de la charla que te convertiste en la persona que querías ser de pequeño, ¿no? Sí. Eso llega a nivel personal a una realización, ¿no? A una realización. Y esa realización, ¿qué queda para el futuro? ¿Cuáles son tus nuevas metas, proyectos? ¿Qué mantenés como de fuente de motivación o pasión para continuar viviendo? Tenés una vida que continúa y todo. ¿En qué basás lo que viene? Básicamente en la familia que tengo constituida, en mi esposa, en mis hijos, en mis seres queridos sanguíneos, en la cantidad de amigos que quiero tanto, que tengo desparramados por el planeta, el reconocimiento y la conciliación con muchos de ellos después de años de no vernos o haber estado distanciados por algunas cosas. Esa es la motivación y el reconocimiento también. A esta edad es importante, pero me motiva a seguir haciendo cosas nuevas. Ok, ahí se va un poco más a la parte profesional. Claro. A nivel personal se te ve que estás muy bien. Lo que más me interesa es, y lo que fue lo que hice siempre, tratar de ser pionero en muchas cosas. Ser el primero para mí es más importante que ser quizás el más exitoso. Bien. Okay, abrir un poco el camino. Claro, pilares fundamentales. Claro, el primero que hizo esto fue Alejandro Taranto. Entonces por eso te decía lo del Mixed Media. Bueno, y una cantidad de cosas más, no sé, que yo siempre digo, o regularmente digo en las entrevistas, que Daniel Greenbank es el número uno y un maestro para muchos de nosotros, y sigue estando activo y
Y él trajo a los Rolling Stones a Argentina. Pero yo traje a Jerry Lee Lewis, ¿entendés? Al Killer, a Big Balls of Fire. Ajá. Y bueno, pero ese tipo de cosas son las que me interesan, ¿entendés? Claro. O haber apostado a géneros artísticos y a bandas que los demás no apostaban. Después sí, apuestan, no sé si imitan, pero toman la influencia. Y en algunos casos hasta les va mucho mejor. Sí, sí, sí. Sí, porque toman la parte quizás si bien la frase está muy trillada, ¿no es cierto? Y puede sonar a cliché, pero lo mejor siempre está por venir, para mí. Siempre está por venir. Sí, todavía pienso y tengo metas y realizaciones que llevar a cabo. Estoy terminando la película Radio Olmos, que es ese concierto que se grabó hace 26 años en la unidad número 1 Lisandro Olmos, en un reclusorio de máxima seguridad, para que lo entiendan en Latinoamérica, con bandas emblemáticas como te nombré antes. Eso fue hecho hace un cuarto de siglo atrás con 7 cámaras de cine, ¿entendés? No existía el video, no existía el online, el offline para editar, por ejemplo. Y bueno, esas son las cosas que no se volvieron a repetir, pero que yo sí siempre siento la motivación de haber sido el primero también en haber impuesto determinados géneros musicales en Argentina y en la región, y lo mismo que haber trabajado con artistas internacionales en grabaciones, cuando me refiero a internacionales, de Paraguay, de Chile, de México, Alot, ¿viste? En el caso de Paraguay, las 2 bandas que yo produje, Área 69, oportunamente una banda así tipo rock californiano, pero en español, lo que era el happy punk de esa época, fue la primera banda paraguaya y creo que la única que apareció en MTV con videos, en la época que MTV pasaba videos de música, ¿no? Pasaba música, no reality shows, de cosas sí, que en la época que yo gané galardones de MTV, claro. Que creo que el último fue en 2008, con Infierno 18, una de esas lenguas. Cuando era chévere MTV, porque hacía Unplugged de las mejores bandas. Claro. Qué buena época esa, la verdad. Esa fue una época gloriosa, realmente, cuando existía Beavis and Butthead, sí. Y el programa Headbanger Balls, que era el programa de heavy metal que en toda la región lo esperaban todos los pibes que consumían heavy metal el sábado a la noche, a medianoche, ver ese programa, ¿no? El programa al cual voy a estar eternamente agradecido a su productor, a Cote Hurtado, y a quien lo conducía, Alfredo Lewin, chilenos. Yo creo que MTV marcó generacionalmente a toda la gente que nos gustaba el rock en esa época. Yo creo que sí, definitivamente. Fuertísimo. Si no hubiera existido Blink-182, no hubiera existido la popularidad que logró Limp Bizkit. Bueno, y te puedo nombrar decenas de artistas. No, miles, sí, es una locura lo que ha pasado. Bueno, ¿algo que quieras contar, algo que quieras...? No, la verdad que estoy ¿Satisfecho? Muy satisfecho. Mantuve una charla con vos magnífica. Estoy agradecido una vez más por la invitación. No, gracias a vos. Y bueno, larga vida a Peak Studios, que me parece que, bueno, me siento también un poco... parte de haber puesto una piedrita en este gran building que se está construyendo. Sí, está arrancando y está arrancando fuerte, así que nada, Ale, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos. Pueden seguir en las redes sociales, en Instagram es Ale Taranto Producer, así que síganlo, gracias por los aplausos, la linchada que está por ahí. Y estamos por cerrar, queridos Peak y Studios Insanos. Nos estamos viendo... ¿Dónde? Pará, cámbiame la cámara, productor, por favor. Me vuelve loco, miro acá y me pone allá. Te voy a ir a buscar después del programa, Bueno, ahora sí, cerramos acá un poquito. Ale, ¿qué le pasó a este? Vamos cerrando, entonces. Les mando un abrazo a todos y gracias por haber venido, Ale. Y que exista por muchos años la música tocada por seres humanos. Que vuelva al rock, vamos, por favor, un poquito más. Nunca se fue. Nunca se fue, que vuelva un poco más fuerte. Adiós.